aprender de su preciosa palabra. Bien, vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4:1, el tema de esta noche es el ministerio de la familia. El ministerio de la familia. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollar algunos aspectos aplicativos de la palabra de nuestro Dios que debemos considerar para que nosotros podamos ser dignos ejemplos, dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En este caso, en la familia. Mis hermanos, cuando el Señor nos da la oportunidad de ser llamados a la iglesia, generalmente el Señor también nos da la oportunidad también de poder agregarnos a algunos ministerios, como puede ser escuela bíblica, como puede ser acomodación, entre otros muchos que se crean dentro de las congregaciones con el objetivo de que nosotros acomodemos a los hermanos, con el objetivo de que nosotros nos recibamos y nos vayamos conociendo, departiendo, para ir avanzando juntos en el conocimiento y en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta noche vamos a hablar un tema muy apegado a la familia, y es que algunos teólogos, yo estoy muy de acuerdo con esa postura, consideran que el ministerio más importante de cada hermano es la familia. ¿Tiene conmigo Efesios 4:1? ¿Lo tiene? Me dice amén, por favor. Amén. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos en amor, los unos a los otros en amor. Oramos a nuestro Dios. Bendito Padre, gracias una vez más por esta hermosa noche que nos da de reunirnos en este lugar. Queremos agradecerle de todo corazón por la vida, por la salud, por todas las cosas que usted permite en nuestras vidas, en nuestra familia, sabiendo nosotros como hijos suyos que cada cosa que pasa usted las ha traído, la ha permitido con propósito. Esta noche, Padre Celestial, venimos a este lugar con ese anhelo de cantarle a usted, porque sabemos que usted es nuestro Dios. Nos reunimos para alabarle, y así también queremos que por medio de su palabra esta noche podamos ser bendecidos, fortalecidos, exhortados como lo enseña usted en sus principios. Le damos gracias por este momento. Le suplicamos que bendiga este servicio de principio a fin, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. El ministerio de la familia. Como le decía hace un momento, la familia, para muchos teólogos, por cierto, es considerada como el ministerio más importante dentro de las congregaciones. Todos sabemos que hemos sido adheridos al cuerpo de Cristo, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces dicen algunos que el ministerio más importante o el que más debemos cuidar nosotros es la familia, y las demás cosas obviamente vienen surgiendo por añadidura del Espíritu Santo, ya que fácil es, como lo mencionábamos hace unos días, portarse bien dentro de la congregación, pero muchas veces nos es muy difícil hacerlo dentro de la familia, sobre todo porque ya conocen cuáles son nuestras falencias o nuestras debilidades, y en esas debilidades muchas veces somos atacados. Ahora, a cada persona dentro de la familia nos toca vivir un rol o un papel. ¿Cómo así? Por ejemplo, normalmente nacemos y somos llamados hijos, ¿verdad? Ese es el título que se nos asigna. Y conforme va pasando el tiempo, como hijos nosotros debemos respetar ciertos principios que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, como por ejemplo el hecho que debemos honrar a nuestros padres como hijos. Ese es el rol que nosotros empezamos a fungir dentro de una familia. Pero luego sigue, por decirlo así, avanzando el tiempo, y de repente, pues obviamente también por ahí se nos asigna el siguiente título, que es que somos llamados nietos, ¿verdad? Porque probablemente algunos de los que estamos dentro de la congregación tenemos ese privilegio de Dios de gozar de los abuelos. Más adelante pasa el tiempo y a algunos se les llama esposos, se les asigna un nuevo título. Para este título de ser llamados esposos, obviamente ya se le asignaron algunos principios que debe cumplir, que son referentes a todo hijo, a toda persona, obviamente que es dependiente de su padre. Este hijo tiene principios que debe cumplir de la Biblia. El esposo, aparte de que ya fue hijo, ahora debe sumar a su vida, ¿verdad?, algunos principios que corresponden a la vida matrimonial. Pasa el tiempo y también obviamente cuando ya eres esposo o ya eres esposa, se te suman otros principios, como por ejemplo el ser yernos, etc. Ahora, ¿qué pasa? Yernos y obviamente nuera, ¿verdad? Como decía alguno ahí, ¿cómo decía? Yernos, nueras, decía, nueros y yernas, decía el tipo. En fin, pasa el tiempo y ya tenés tus años de casado, y el Señor también te da el privilegio de que ahora ya no seas solamente hijo, porque tuviste tus padres,
ahora ya no solamente sos esposo, ¿verdad? Porque obviamente el Señor te ha bendecido con tu esposa o a la esposa con el esposo, sino que ahora también te conviertes en un padre. Lo que también significa en la palabra de nuestro Dios que se vuelven a sumar otros principios que tú ahora debes ejecutar, que tú ahora debes ejercitar. El punto es que dentro de la familia cada uno de nosotros fungimos algún rol, ya sea padre, ya sea hijo, ya sea esposo, lo que sea. La cosa es la siguiente, que cada una de las cosas que nosotros estemos ahorita viviendo, nosotros debemos considerar cuáles son los principios que nosotros debemos traer a nuestra vida o conocer para nuestra vida, para que esos principios obviamente sean testimonio, ¿verdad?, para las demás personas, y así también sean de bendición para nuestras vidas. Entonces, para cada persona existe un papel, y lo importante es tratar de considerar cuáles son los principios que yo debo, ojo con esta palabra, obedecer para que me vaya bien. Es decir, que cuando venimos a la vida cristiana, no solamente se nos asigna el privilegio de ser llamados hijos de Dios, Él se convierte en nuestro Padre, sino también vienen consigo un combo que muchos pastores lo denominan como las responsabilidades del cristiano. Esta noche hemos leído ahí Efesios capítulo 4, versículo 1. Y en el contexto, el apóstol Pablo está motivando a la unidad del Espíritu. Él está diciendo, mis hermanos, traten hasta donde las fuerzas les den, de tratar de llevar los principios de la palabra para que esto los mantengan a ustedes vivos, en armonía. Una iglesia que sea trabajadora, ¿verdad?, para obviamente obediencia de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que estos primeros versículos que nosotros leímos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Ojo con esa palabra, andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Mire, cada persona en la Biblia, pues obviamente se le asigna un ministerio, a unos dice que son profetas, otros son pastores, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no todos los hermanos de la congregación van a desarrollar todos estos ministerios. No porque el Espíritu Santo no se los dé, sino porque muchas veces nosotros no deseamos trabajarlos. Muchas veces no nos esforzamos en las cosas que el Señor nos ha demandado que nos esforcemos. El punto es que el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos esforzarnos por llegar a un nivel de madurez como hijos de Dios, como cristianos, con el propósito de que las demás personas que nos vean puedan tener ese deseo de decir, bueno, si el hermano lo hace bien, yo también puedo hacerlo bien. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, en este versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, él empieza diciendo, yo pues preso. Está queriendo decir que, bueno, miren mis hermanos, cuando uno viene a la vida cristiana no es fácil. Muchas veces las cosas se complican. Algunos les es fácil vivir los principios de la palabra de nuestro Dios, pero a algunos otros les es muy difícil. Incluso, dice el apóstol, yo ahorita estoy preso. Es decir, que como hijo de Dios, como cristiano, como persona que representa al Señor en este tiempo, como persona que debe o se esfuerza por llevar el ministerio de la predicación, el evangelio, créanme que muchas cosas en la vida se complican, y más en la familia. ¿Por qué razón? Porque como le mencionaba yo hace un momento, en la familia ya nos conocen, ¿verdad? La esposa ya nos conoce. El niño, el bebé, el hijo ya nos conoce y nos hace correcciones, y muchas veces esas correcciones que incluso están conforme a los principios de la palabra de Dios, no muchas veces nos gustan porque a ninguna persona le gusta que le llamen la atención. Y le voy a poner un primer ejemplo de la Biblia. Cuando el Padre, cuando Jehová, cuando nuestro Dios, el Creador, se le acerca a Adán para pedirle cuentas acerca de su matrimonio, la excusa fue, no, es que la esposa que tú me diste. Entonces, no le gustó ese sentir de que alguien que está en autoridad, alguien que está arriba de él, le llamara la atención. Y entonces a nosotros como humanos mucho menos nos va a gustar que de repente una persona menor o un hijo nuestro nos llamen la atención. Pero no debemos enfocarnos en eso, sino debemos enfocarnos en el consejo de la palabra, porque el versículo dice, yo pues, dice, preso, es decir, yo pues que estoy viviendo momentos atribulados por causa de la vida cristiana en el Señor, dice el versículo, os ruego que andéis. Es decir, que el apóstol Pablo cambia de la posición de el conocimiento de la palabra de Dios a la práctica, al deber. Y sobre eso vamos a hablar esta noche. Bien, el tema es el ministerio de la familia. Y usted me va a decir, mire, yo nunca quizás había escuchado eso. Algunos que ya tienen tiempo de congregarse probablemente ya habían escuchado acerca de esto. Pero en la Biblia, obviamente nosotros sabemos que no se habla acerca de que existe el ministerio de escuela bíblica, ¿sí o no? O existe el ministerio de, por decir, la acomodación. Son títulos que se asignan dentro de las congregaciones con el propósito de ordenar el funcionamiento de la iglesia
para que cada uno de nosotros seamos edificados. Pero si vamos a hablar esta noche de manera aplicativa acerca del ministerio de la familia, el primer punto que veamos es que el papel ministerial del hijo hacia los padres, todos sabemos que es la honra. Lo voy a repetir. Número uno, el papel ministerial o el ministerio que tiene el hijo, aquella persona, todos los que estamos acá en algún momento fuimos hijos. No todos probablemente gozaron de la bendición de ser criados por sus padres. Pero el punto es que la palabra enseña de que nosotros tenemos el rol como hijos de honrar a nuestros padres. Váyase conmigo a Efesios capítulo 6, siempre ahí en el mismo libro. La misma carta. Efesios capítulo 6, versículo 1. Vaya rapidito por favor y vamos a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo. Punto número 1. El papel ministerial de nosotros como hijos hacia nuestros padres es la honra. Es decir, que nosotros, la Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres. La semana anterior desarrollábamos un tema que iba relacionado a aspectos escatológicos según la palabra de nuestro Dios. Como le mencionaba también la semana anterior, muchas veces el conocimiento de las cosas que van a suceder a futuro nos motivan a corregir algunas áreas de nuestra vida que obviamente debemos mejorar. Cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, día a día, Él nos enseña, mira, esto no lo debes hacer, mira, en esto debes mejorar. El punto es que como hijos muchas veces descuidamos este rol y muchas veces le hacemos gestos a nuestros padres que no van conforme a la palabra. Acciones que deshonran a nuestros padres, que obviamente van en contra de lo que la palabra de nuestro Dios enseña. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6, dice, lo volvemos a leer. Miren, mis hermanos, un paréntesis. Algunos ya han escuchado esto en repetidas ocasiones. Este versículo hasta me lo puedo de memoria. Pero siempre pasa de que se agregan hermanos nuevos a la congregación o que algunas otras personas se agregan, como lo es ahora, a través de la iglesia del aire. Y muchas veces no conocen estos principios, o algunos ya no los conocemos, pero pero los hemos puesto de lado. Entonces dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, dice. Es decir, se está concentrando en el título que generalmente nosotros, el primer título que generalmente nosotros recibimos en la familia. Hijos, obedezcan o obedecer en el Señor a vuestros padres. Lo voy a leer nuevamente. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que hay una condición, que si tú honras a tu padre, va a venir una bendición posterior a el cumplimiento de este principio. Versículo 3, aquí hace la aclaración, que obviamente fue una ley que se estableció en el Antiguo Testamento. Versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Algunos nos cuestionamos por qué en el matrimonio nos está yendo mal. ¿Por qué, por ejemplo, con mis hijos me está yendo mal? La palabra del Señor enseña que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso cosecha, o eso va a cosechar, eso cosechará. Muchas veces nosotros en nuestra vida sembramos cosas que no eran agradables ante los ojos de nuestro Dios, que obviamente deshonraron a nuestros padres, y en este tiempo nosotros todavía no le hemos pedido perdón a Dios. Es decir, no hemos hablado con el Señor acerca de esas cosas que en tiempo pasado hicimos, que ahora nos están trayendo consecuencias. Porque esto no se trata solamente de la vida presente, sino del historial que nosotros traemos, y que quizás nosotros no nos hemos acercado a nuestros padres y les hemos dicho, papá, mira, fíjate que ahora soy cristiano, pero en la vida pasada yo fui una persona muy deshonrosa contigo y te pido perdón. Te pido perdón y quiero que sepas que a partir de este momento, ahora que me estoy congregando, quiero hacer las cosas mejor. Pero ¿sabe qué? Pasa la vida, la persona viene a la iglesia y no perdona a su padre. Y dice, no, yo a mi papá no lo perdono porque ustedes no se imaginan cómo me trató a mí. Es que nadie sabe lo que me hicieron a mí. Y pasa, hay casos muy específicos de personas que no perdonan a sus padres. Y la Biblia nos manda que nosotros les honremos. Porque si nosotros les honramos, obviamente viene una promesa ahí de bendición que dice que en la vida le va a ir bien. Y no solamente vas a tener una vida buena, sino que vas a tener una vida larga. Y mire, pasa que en la sociedad nosotros estamos viviendo estos últimos años el fenómeno de deshonra, por lo menos en nuestro país. Muchos de los hijos obviamente decidieron rebelarse ante los principios de la palabra de nuestro Dios y obviamente deshonraron a sus padres. La media era que no pasaban de una edad, no pasaban de los 30 años. Toda nuestra sociedad en El Salvador se contaminó. Muchos jóvenes se inclinaron obviamente a la rebeldía,
obedeciendo no a la palabra, sino que obedeciendo, como lo dice la palabra también, su concupiscencia, sus malos pensamientos, su mala intención de proceder, y eso ha causado de que muchos jóvenes en nuestro país hayan muerto a temprana edad. ¿Pero por qué razón? Porque obviamente la vida tuvo que acortársele. De hecho, en el Antiguo Testamento, allá previo al diluvio, el Señor dice, no hombre, de verdad que es necesario, dice Dios, que los días del hombre sean acortados. ¿Por qué? Porque el hombre continuamente se inclina hacia el mal. Entonces, el punto es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos asumir ese rol, ese deber, dice el apóstol Pablo, esa responsabilidad de cuidar de cómo nos estamos comportando con nuestros padres. Si no es el padre de familia, pues bueno, aquella persona que fue honrosa contigo, que te crió, que te desarrolló, que te apoyó, hay que honrarlos. Así lo enseña la palabra, es un principio. Entonces, el objetivo es que nosotros obedezcamos. Y mire, vuelva nuevamente a Efesios 6:1, y le voy a hacer un paréntesis por ahí. Dice, hijos, obedeced en el Señor. ¿Qué está queriendo decir ahí el apóstol por medio del Espíritu Santo? Ahí aparece una preposición que dice en, lo que significa que la obediencia del hijo debe ser dentro de los estándares bíblicos. Porque miren, mis hermanos, hay padres, yo he conocido casos de padres que le dicen, hijo, anda, tráeme unos elotes. Y el padre no ha sembrado, hermano, le vaya a robar elotes al vecino. Manda al cipote a robar elotes al vecino o a la persona que hizo el cultivo. Y eso no es algo que esté dentro de la palabra de nuestro Dios. No es un principio, al contrario. Si nosotros obedecemos estos principios, este tipo de mandamientos de nuestros padres, nos estamos saliendo del estándar bíblico. O sea que no en todo le vamos a obedecer, porque muchas veces uno cree que como es mi papá y me dijo que haga las cosas mal, tengo que obedecer porque es mi padre, porque tengo que honrarlo. No significa eso. En el Señor, es decir, dentro de la voluntad de Dios. Nosotros debemos honrar a nuestros padres todo y cuando la honra implique que vamos a honrar a Dios, obviamente, haciendo las cosas que nos demanda la palabra de nuestro Dios. Y si la Biblia dice que yo no debo robar y mi papá me está mandando a robar, simple y sencillamente estoy entendiendo que allí lo que haría es deshonrar a Dios y obviamente no tengo por qué obedecer a mi papá. No tengo por qué hacerlo. Y por eso hace la aclaración, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, que obedézcanle conforme a mi voluntad. Es decir, a la palabra de nuestro Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Como hijos, ¿qué debemos hacer? Porque estamos hablando en este momento acerca del hijo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo estoy ahorita en una relación de noviazgo. Debo cuidar la honra de mis padres. Cuidado con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque sería una deshonra para tus padres. Cuidado con que de repente, papá, voy a salir con mis amigos. ¿Y a dónde van a ir? A la iglesia. Y en lugar de ir a la iglesia, llega a la iglesia, ¿verdad? Porque se va en el transporte de la iglesia, pero cuando llega al lugar, sale para otro destino que no era al que le había dicho, por el cual le había pedido permiso a su padre. Y muchas de estas cosas prácticas que usted y yo sabemos que muchas veces las revelamos o nos rebelamos contra Dios, traen consecuencias. ¿Por qué razón? Porque como hijos tenemos el papel ministerial de honrar a nuestros padres. De eso habla Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Ahora, ¿dónde fue dada esa promesa? En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Vaya conmigo rapidito. Deuteronomio capítulo 5. Es decir que estos problemas de la familia o de la desobediencia o del mal comportamiento de los hijos no es nuevo. Esto siempre ha sucedido, por decirlo así, en las congregaciones o en los grupos que temen a Dios. Deuteronomio capítulo 5. Vaya conmigo rapidito. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Estábamos hablando también en el servicio de jóvenes que muchas veces como jóvenes existen anhelos. Probablemente al día de hoy la posibilidad económica no te dé para que tú puedas estudiar en la universidad. Pero si tú te propones honrar a tu padre, honrar a tu madre, te aseguro que el Señor te puede bendecir, te puede abrir puertas, porque hay muchos testimonios de hijos que han sido bendecidos porque determinaron en su corazón obedecer los principios de la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 5:16, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde más puede encontrar esto? Lo puede encontrar en Mateo, lo puede encontrar en Marcos, lo puede encontrar en Lucas, en Gálatas, en Efesios, perdón.
en muchos versículos. El punto es que la palabra de nuestro Dios nos dice claramente, señoras y señores, nosotros somos hijos, todos hemos fungido o seguimos fungiendo en ese rol o en ese ministerio de ser llamados hijos, en ese título. ¿Qué debemos hacer? Tratar de identificar en qué áreas no estamos haciendo las cosas bien, como hijos. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque siempre en la semana el Espíritu Santo trata con uno. El Espíritu Santo siempre hace eso. No dudo que lo hace con usted, porque obviamente somos pertenencia del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo. Y en estas áreas no dudo que muchas veces nosotros dejamos pasar algunas cosas de lado, como el hecho de compartir tiempo con nuestros padres, como el hecho de tener detalles con el papá, con la mamá. Muchas veces nos es fácil invitar al novio, a la novia, ahí a una hamburguesa. ¿Por qué no hacerlo con nuestros padres? Por lo menos con mi papá, a mi papá le fascina el pollo campero. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no le gusta el pollo campero? A mi mamá no le gustan mucho los alimentos así. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Buscar un alimento que le agrade, un detalle. Porque el hecho de que posiblemente tus padres ya no dependan económicamente de ti, o no dependan económicamente de ti, no significa que tú no debes tomar del dinero que Dios te ha permitido que llegue por el trabajo que Él te dio, para que tú los honres, para que tú le digas, papá, mira, yo quería tener este gesto contigo, porque estoy tratando de construirme, porque la palabra de Dios enseña que si yo te honro, no solamente voy a tener larga vida, sino que me va a ir bien. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Todos, ¿verdad? Todos anhelamos que en la vida nos vaya bien. Entonces, el punto es que en la palabra de nuestro Dios también enseña que si yo soy hijo, pero también soy nieto, como nieto a mí también se me aplican los mismos principios del título de ser llamado hijo. ¿A qué me quiero referir? Váyase conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 5. Vaya rapidito, vamos a correr. Hemos desarrollado un punto, son como 6 puntos. No los vamos a alcanzar a ver todos esta noche, vamos a tratar de ver 2 o 3. Entonces, primera carta de Timoteo, capítulo 5. ¿Llegó por ahí? Primera carta de Timoteo, capítulo 5. Si tú eres hijo, en algún momento posiblemente tengas a tus abuelos, lo que también significa que esos mismos atributos o esos mismos principios que debes practicar con tus padres, también debes practicarlos con tus abuelos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos practicar la Biblia. ¿Qué dice primera carta a Timoteo 5, versículo 4? ¿Lo tiene? 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos, o, ¿qué dice ahí? O nietos, ¿qué dice? Los nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con el vecino, para con la sociedad. No, dice para con su familia. Estos, mire, primero dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque mire, también sucede que muchos niños no han sido criados por sus padres. Probablemente sus padres migraron hacia los Estados Unidos y los dejaron con sus abuelos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice ahí, aprender nosotros a vivir una vida piadosa. En el sábado anterior, en el servicio de jóvenes, hablábamos acerca de cómo nosotros podemos lograr vivir una vida piadosa, y hablábamos acerca de algunas características. La vida piadosa, mis hermanos, consiste en que nosotros debemos enfocarnos en la palabra, y cuando vemos un principio de la palabra, llevarlo a la práctica. O sea que, así como yo debo honrar a mi padre, también debo honrar a mi abuelo. Y por eso el consejo en las iglesias que escuchamos nosotros es que si tú ya te casaste y tienes a tus hijos, debes llevar a tus hijos donde los abuelos, para que los abuelos disfruten de los nietos. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No, es que mi suegra no me cae bien, así como mi suegro no me cae bien, así que yo no lo estoy llevando. Vamos a llevarlo solamente donde mi papá. En ninguna manera. No se trata de eso. ¿Por qué pasa? No, es que donde tu papá no, porque hasta que tu papá no sé bien, no me gusta. La palabra que dice que nosotros como padres de familia debemos enseñar a nuestros hijos a que aprendan a vivir una vida piadosa, es decir, que sean amorosos, que tengan un buen comportamiento, que sean honrosos dentro de la familia. Y miren qué interesante que dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y que dice un adagio por ahí, candil de la calle, oscuridad. A la novia le regalan una buena, no, pero a los abuelos nunca le llevan nada. Hijo. No, pero a los papás nunca le ha caído algo.
aunque sea $1, hermano. Algo, un detalle. Si mire, nuestros padres no son exigentes. Si ya conoce que somos acabados. ¿Sí o no? Gracias, hijo. Con el chocolate ahí, porque hasta el chocolate le hace daño. Tienes que llevarle un chocolate light si es que existe eso. El punto es que el detalle, hermano. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá en algún momento no hemos hecho algo con nuestros abuelos? Quizás no lo hemos hecho hasta estas alturas. ¿Por qué no hacerlo? O con nuestros padres. Mire, fíjese que la verdad es que no lo había considerado. Fíjese que había hecho caso omiso a esos detalles. Me gusta hacerlo con mi esposa, me gusta hacerlo con mis hijos, pero con mis padres como que se le olvida, porque como uno dice, no, mi papá tiene pisto. Es que no se trata de si tiene pisto o no tiene pisto. Se trata de que debemos honrarle, ¿sí? Al chiquitito que tenemos que enseñarle, es decir, a nuestros hijos, si tenemos por la misericordia de nuestro Dios vivos, a nuestros padres, es decir, a sus abuelos, enseñarles a compartir, a tener detalles con los abuelos. Y estas cosas muchas veces a nosotros se nos olvidan, pero son necesarias para que el funcionamiento de la familia se vaya desarrollando, se vaya enrutando a los principios de la palabra. Porque solo así la sociedad puede caminar. Claro, el tiempo se ha complicado, vivimos un tiempo de insensibilidad, pero nosotros como hijos de Dios debemos ser alumbrados por la palabra y decir, bueno, el Señor ya me dio luz, ya me alumbró el camino de donde yo estoy caminando en oscuridad y de donde yo debo corregir mi vida. ¿Por qué? Porque obviamente si yo cuido de practicar estos principios de la Biblia, las cosas van a funcionar mejor, mis hermanos. A ti como joven se te va a hacer más fácil encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, bueno, mi papá pues, se ha esforzado tanto tiempo y ya fuerza ya no tiene. Ahorita yo estoy acá en el hogar. Entonces, ¿qué? Ya tengo mi trabajo. ¿Por qué no comparto? ¿Por qué no la facturo? Recuerdo yo que hace miles de años, mis hermanos, cuando era algo chiquitillo, igual como ahorita, recuerdo que mi mamá yo quería ir a trabajar, pero porque el pisto, hermano, siempre me ha gustado el pisto. Entonces yo veía que ellos se levantaban muy temprano a cortar caña. Y imagínense, bien fácil el trabajo, horrible, hermano. Entonces yo veía, van a trabajar y a los 15 días le dan pisto. Recién había salido el colón, imagínense cómo estoy ya de edad. Recién había salido el colón y olían bien rico el billete, porque a mí no, pues, y me voy a trabajar con él. Y mira, hermano, como 6 cañas cortaba, después me sentaba. Pero cuando llegó la quincena, obviamente a mí me daban allá no me acuerdo si se le dicen tareas o tareas. El punto es que me daban a mí el tramo. Y yo cortaba 6 cañas, a quien terminaba haciendo el trabajo era mi padre. Pero llegó la quincena, tiempo de cobrar. ¿Y cuántas hiciste? No me acuerdo, fueron como 6. La cosa es que me pagaron. Cuando me pagaron 50 colones. Ya estoy bien. 50 colones. Entonces, todas mis hermanas, papá y todos, bueno, rejuntemos, como decimos, el dinero y compremos. Colaboremos. Pero yo dije, recibí mis 50 colones y bueno, yo hice planes, hermano. Fresco de coco, pupusa, voy a comprar unas camisas, para lo que yo me iba a derrochar. Pero previo a eso, el siguiente día, obviamente ya habíamos hecho planes con los amigos, se me acerca mi mamá y me dice, mira, ¿y cuánto me vas a dar? ¿Cómo que cuánto le voy a dar? Si esto yo me lo he ganado. Le dije yo, estaba cipote, no se imagina. Cipote, ¿cómo que vos te lo has ganado? O sea que vos no vas a colaborar de la casa. En la casa, hagamos algo, me dijo. Como vos no querés colaborar, agarrar todas tus cosas y te me vas. Y empiezo yo a suplicarle que no me eche de la casa. No, es que usted debe aprender a colaborar. Usted debe aprender de que si Dios le permite ganar algo, usted tiene que compartirlo. Y más, ¿con qué dice ahí? Con la familia. Piadoso, ¿con quién? Con la familia. Candil de la calle. Así pasa. Y por eso generalmente los que más problemas tenemos a veces somos los esposos. Recibimos el dinero y a los amigos, como decía el pastor general, a los amigotes quiere invitar a tomar. Pero para la casa, pues mira, para los frijoles te voy a dar porque no hay. Eso no alcanza, mentira. Hizo una mala inversión, inapropiada, es decir, se rebeló contra los principios. ¿Por qué? Porque probablemente en su familia no fue educado. ¿Qué significa esto? Que a nuestros hijos, o probablemente nosotros, debemos enderezar algunas cosas que no las estamos haciendo bien. Como hijos, corregir algunas cosas con aquella persona que quizás no fue tu papá, tu mamá, tu abuela, fue una persona que te crió. ¿Por qué no? Si esa persona asumió el rol que no le correspondía, te bendijo, te ayudó, bien o mal, lo hizo, te apoyó.
¿Por qué no hacerlo? Yo recuerdo que hace muchos años también, así me gusta hablar, hermano, porque si le digo si fue ayer, usted me va a decir, pastor, va a cambiar. Entonces yo le digo hace muchos años. Oye, el punto es que una señora, 2003 fue, me dijo, mira, ¿querés estudiar? Yo, sí, claro, San Salvador, me dijo, yo te voy a pagar todo. Chivo, me gusta, esas bendiciones del Padre me encantan. Y me fui, me trajo, me adoptó prácticamente. Si lo único que faltó es que firmara, conmigo, de todo. Entonces yo tenía la costumbre del Señor de que me gustaba levantarme como de lunes a viernes en el estudio. Estudiábamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El sábado yo tenía el ministerio de la dormición. Yo me levantaba a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y de repente, bueno, ustedes dejaron ganas. Hermano, no me gustaba que me regañaran. Y pasó el tiempo y dije, bueno, si esta señora prácticamente es mi mamá, ¿por qué no? Entonces ya pasaron los días, empecé a agarrar la escoba, hermano, porque a veces a uno se le arruinan las manos y agarra la escoba, hermano. Entonces, la idea es, hermanos, que nosotros tratemos de corregir algunas cosas que posiblemente no las estamos haciendo bien. Hay cosas en las cuales nosotros no estamos actuando bien para con nuestros padres. No les estamos enseñando a nuestros hijos que deben ser honrosos con sus abuelos. Debemos corregir algunas áreas de nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para que nos vaya bien, hombre. ¿Tú quieres un incremento de salario donde estás? Es que no te lo van a dar si no corregir algunas cosas que hoy el Señor te ha puesto en tu corazón o te ha recordado el Señor que tenés que determinártelas. ¿Por qué? Porque el apóstol que dijo, bueno, tenemos deberes. ¿Qué decía el primer versículo? Se lo voy a recordar. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, practiquéis, obedezcáis, hagáis, ¿qué? Los principios de la palabra, Efesios 4:1. De eso se trata, de que nosotros nos esforcemos, porque, hermanos, no se nos va a pedir cuenta por lo que no aprendimos, sino por lo que conocimos y no practicamos. Eso va a pasar. Allá vamos a rendir cuentas. Y usted escuchó así, yo conocía mucho acerca de este versículo donde dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres, pero es que usted no sabe cómo me trataron a mí. Usted no sabe cómo me decía esta persona. Es que no te están preguntando. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque esto es justo. Y la justicia es algo que va alineado a la palabra de nuestro Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Mire, pastor, fíjese que no nos alcanza el pisto con mi esposa. Y no, yo no entiendo. Si yo me esfuerzo para aquí, para allá, y no me da el... ¿Y por qué, hermano? ¿Y su papá, hermano? ¿Su papá? De eso se trata, hermano. Mire, es difícil. Es difícil. Y aquí todo, hermano. Mire, yo no crea que hago temas ahí vamos a decir, no, yo digo, Señor, por algo me lo estás diciendo esta semana. ¿Qué tengo que cambiar contigo? Y uno no tiene que avergonzarse. Avergonzarse uno si después de escucharlo, de conocerlo, de recordarlo, uno no lo practica. Hagámoslo. De eso se trata. Miren, y por eso decía yo preso, porque él está anticipando. ¿Sabe qué? Ese contexto, estaba leyendo un comentario bíblico que me gustó mucho, que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que, miren mis hermanos, estoy viendo que a la familia les está costando tanto, decía él, en el contexto, que primero voy a decirles que yo estoy en sufrimiento, para que vean que no es fácil, que esto de la vida cristiana muchas veces cuesta. Entonces él decía el comentarista que él se está ubicando en una posición de misericordia. Mis hermanos, yo estoy preso. No, hombre, anden, practiquen la palabra. Pues vamos al versículo de Efesios capítulo 4, rapidito, Efesios capítulo 4. Porque aquí está la clave. No me voy a enfocar, fíjense que nos vamos a quedar en este punto y vamos a ir terminando. Y sí, verdad. No quiero que me vayan a dormir. Hasta los hermanos del Facebook Live. No. Efesios 4:2. Esto es clave, hermano. Mire, como le decía hace un momento, no nos gusta que nos digan cuando nos estamos equivocando. Pero aquí, la palabra, por eso el apóstol, ubicándose en una posición de misericordia, sabiendo que a los hombres, pecadores, no nos gusta que nos digan las cosas que debemos mejorar, dice él, ok, andéis como es digno de toda ocasión a lo que fuiste llamado, el versículo anterior, pero el versículo dice, con toda humildad. Hermano, ¿qué cuesta? Cuesta hacer las cosas bien. Que de repente ahí la señora le está diciendo, no, es que ahí no se vale, no tenés que hacer eso. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que supuestamente nos enseñó nuestro padre?
A mí me encanta mi papá porque mi papá siempre fue una persona amorosa, pero delicada. Cada vez que yo veo a mi hijo, a Caleb, y a mi viejo Obed, yo, ¿saben qué me acuerdo? Es mi papá. Es mi papá. Porque ese señor, hijito, siempre me decía así, hijito chulo. A cada uno nos decía de una forma. Hijito chulo, y el bicho fue todo feo. Hijito chulo, me decía, hijito chulo, me decía, tan dundito, hijito. Me decía él, mire papá, fíjense que, porque me decía, mira, mi papá siempre fue un hombre bien inteligente. Y él me decía, mira, solo 10 me sacaba. Y yo le aparecía con un 6, hermano. Y me decía, hijito, me decía, si es que el 6 es igual que el 7. El 7 es igual que el 8. Y ahí me consolaba. ¿Sabe qué me encanta? Que hay un versículo en la palabra que dice que no debemos exasperar. Y Padre dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y la palabra del original habla de que no debemos desanimar. Eso es más adelante, lo vamos a ver más adelante. Pero como estamos hablando de los hijos, hermano, no exasperéis. Es decir, que no desanimemos a nuestros hijos. Y yo eso lo aprendí de mi papá. Mi papá nunca me desanimaba. No, hombre, hijo, mira 4, pero ya casi llega a 5. Ya casi. Mira, hermano, todos mis hermanos, todos los deportes que ve ahí, todos primeros lugares. A mí me gustaba ya el último. Me encantaba. Mi mamá era de la que le tocaba ir a rogar. Los primeros años le tocaba ir a rogar a la maestra. Y a ver cómo ¿cómo se llama? La sobornaba la pobre señora. Ayúdenme, si es que ya va a ver que ya va a agarrar ritmo. Y el tipo para atrás. Entonces, ¿pero qué debemos hacer? Hijitos, no exasperéis. Y ese ejemplo que nosotros, porque mire, yo veo, a ver, Caleb le agarra a chiripiolca, hermano. Ya lo conocen ustedes, el tipo no se está aquí. Pero yo no se imagina cómo amo y considero que por eso le pusimos el nombre. Y hoy no me tengo que quejar, porque eso significa el tipo aguerrido. Un tipo. Entonces, yo a veces lo veo que Caleb aquí, Caleb allá, Caleb aquí. No, bueno, pero mi papá, una vez me pegó el Señor. Y esa vez chillé, hermano. Chillé como no, porque me había pegado a mi papá. El que me decía, hijito. El que trataba siempre de mantenerme motivado, de no desanimarme, sino todo lo contrario. Ver cómo me construía. Y aún así, a veces no hace caso mismo. Pero el punto es que dice, con toda humildad y mansedumbre, y aquí está la palabra clave para la familia. Porque a veces, miren, nosotros, y le cuento el chambre que uno al final vive, hermano. Las experiencias. 8 hermanos, hermano. Uno tenía suficientes personas en la casa con quien pelear. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. En la familia, para que una familia funcione, para que la familia o el matrimonio prevalezca, el amor. El amor. El amor. Si usted quiere dirigir como esposo a su familia, porque usted es el cabeza, ¿qué tiene que hacer? Amor. Enseñarle a la esposa, amor. Con el ejemplo. Ese es el punto que venía. Con el ejemplo, amor. Soportándoos. Si usted se considera una persona que tiene carácter, que tiene madurez en el conocimiento de la palabra, o como cristiano ya se considera maduro, paciencia. Soportándoos con paciencia. Pero ¿qué denota nuestra inmadurez? Con que me hiciste esto, pero que voy. Ahí vamos. La reacción que no va como cristiano. Cosas negativas. Cosas que obviamente se rebelan contra los principios de la palabra de nuestro Dios. Y la palabra que dice, debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a nuestra madre. ¿Por qué? Porque obviamente traerá bendición. Y no dudo de que las familias acá representadas queremos que nuestras familias sean bendecidas. ¿Qué debemos hacer, hermanos, esta noche? Traer nuevamente a memoria, recordar o esforzarnos en practicar que el amor, la honra para con nuestros padres. Incline su rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por su bondad, por su palabra, por todo lo que usted es con nosotros. Reconocemos que hay muchas cosas que nosotros debemos mejorar. La práctica, el esfuerzo, diligentes, papá. Son consejos que tú nos das, que debemos desarrollar en nuestra familia y que muchas veces nosotros los hacemos de lado. Hacemos caso omiso. El Espíritu Santo nos reúne usted en este lugar. Nos llama a través de la Iglesia del Aire para que nosotros escuchemos de su consejo y lo llevemos a la práctica. Le damos gracias por todo, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios, Señor. Gloria a Dios, hermano. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle la parte al Señor que le corresponde, la parte de los diezmos y la ofrenda. Vamos a cantarle a nuestro Señor Jesucristo, nuestro tuyo es.
y le decimos de esta manera. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pues te damos, oh buen Dios. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por esta nueva oportunidad, Padre, que nos has regalado de estar en tu iglesia. Ahora, Padre, que te vamos a diezmar, que te vamos a ofrendar. Lo vamos a hacer, Señor, con todo el corazón, no porque lo sobra, Señor, sino porque ha sido bueno, Señor, con nosotros. Ha sido bueno dándonos un trabajo, Señor. Ha sido bueno dándonos una fuente de ingresos, quizás un negocio o algo por el estilo. Aquí está, Señor, la parte que a ti te corresponde con mucho amor. Bendice esta iglesia, cada uno de los pastores, los servidores, Señor. Bendice cada uno de los cultos, Señor. Pon en el corazón de las personas venir a alabar tu nombre. Gracias por todo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y si gusta puede sacar su himnario para que le podamos cantar a nuestro Dios. Alabanza número 47. Alabanza número 47, la vamos a cantar mientras ofrendamos. Digno es el Cordero. 47 nuestros signarios y le decimos de esta forma. 47 nuestros signarios. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue solo digno, cante nuestra voz a Jesús Lord. Y a Jesús Lord, porque Él es digno, a Jesús Lord. Número 2. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar al mundo cerca su Dios, y donde reinaba de su oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar, ya Jesús Lord. Ya Jesús Lord. Ya Jesús Lord, porque Él es digno. Número 3. Digno es el Cordero, cantamos es mil, que a la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y ya que está en el trono, hoy y siempre amén. Ya Jesús Lord. Ya Jesús Lord, porque Él es digno. Ya Jesús Lord. Ya Jesús Lord, porque Él es digno. Gloria a Dios, hermano. Regálele una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Prepare su corazón, que vamos a la administración final con nuestro pastor. Gloria a nuestro Dios. Oramos ahí de esta manera. Padre Santo, gracias por su amor, por su bondad, por cada bendición permitida en nuestras familias. Queremos honrarle, glorificarle a usted como nuestro Padre eterno, sabiendo que somos llamados hijos suyos, como lo dice la promesa de Juan 1:12, donde a todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados hijos de Dios. Lo que también significa, papá, que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con usted. Y muchas veces también no solamente hemos incumplido para con nuestros padres, esos padres que usted nos permitió tan hermosos acá en la tierra, sino también le hemos fallado a usted como nuestro Padre Celestial. Lo hemos deshonrado en muchas cosas donde no hemos querido seguir el sendero de la justicia. Donde usted claramente, constantemente nos ha dicho: aquí debes caminar, aquí están los principios, si caminas bien te va a ir bien, si me desobedeces te voy a tener que disciplinar. Y probablemente algunos de los que estamos acá en este lugar hemos sido disciplinados por usted, por nuestro Padre eterno. Y posiblemente al día de hoy estamos acongojados porque estamos atribulados, alguna situación difícil la hemos llevado a nuestra vida como consecuencia
de nuestras malas decisiones, de nuestra deshonra para usted, queremos pedirle en primer lugar perdón a usted, nuestro Dios. Sabiendo que usted es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Padre. Le amamos, porque usted sabe que le amamos. Estamos aprendiendo. Nos estamos ejercitando en sus principios. Estamos viniendo a la iglesia. Estamos leyendo la Biblia con ese deseo de que usted nos instruya, que ayude a nuestro corazón para que mejoremos nuestra vida y las bendiciones puedan venir del cielo. Perdónenos. Ayúdenos a hacer las cosas bien. Ayúdenos a mejorar aquellas áreas en las cuales nosotros nos hemos dejado llevar como hijos suyos. Hemos hablado acerca de los hijos esta noche, papá. Usted nos ha instruido y nos ha recordado que como hijos tenemos responsabilidades. No solamente con usted, sino con esa bendición tan hermosa que nos ha dado de nuestros padres, papá, mamá, a los cuales nosotros debemos honrar, amar, agradecerles, tener detalles con ellos, porque ellos han sido tan amorosos con nosotros. Para los que hoy somos padres, sabemos el sacrificio que implica, el esfuerzo que implica, las cosas que uno muchas veces debe dejar de lado por tal de desarrollarlos, de encaminarlos, de mostrarles ese amor que ellos en algún momento nos mostraron y que ahora ya están grandes, ya están sus ojitos, su rostro ya denota cantidad de años. ¿Por qué no amarlos? Ayúdenos, porque son personas que se merecen ser dignificados por nosotros, sus hijos. Han tenido un gran corazón y ahí están. Ayúdenos a amarles. Aquella persona que nos apoyó, que nos ayudó, papá, ayúdenos a poder serle de bendición, a tener un detalle, un gesto, tantas cosas que hicieron por nosotros. Nosotros no podemos olvidar lo que ellos hicieron por nosotros. Si posiblemente no nos acordemos, que fue hace mucho tiempo, pero reconocemos que implica esfuerzo, sacrificio. Ayúdenos a ser de bendición como hijos para nuestros padres, como hijos para usted, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y a ti, amigo, que estás ahí en ese lugar, que posiblemente tu vida no se ha conducido por el buen camino. Quizá el Señor también esta noche habló a tu corazón con ese deseo de que tú honres, te determines a honrar a tus padres. O si ya lo estás haciendo, felicidades. Pero la Biblia también enseña de que para ser salvos no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, no es porque si tú eres una buena persona te vas a ir al cielo, o por si eres una mala persona te vas a ir al infierno. Una persona se va a salvar si le entrega su vida, su corazón al Señor, si declara que es una persona pecadora, si le reconoce de que necesita de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, si quieres gozar de la paternidad de nuestro Padre Celestial, entrégale tu corazón allí donde estás, esta noche. Si hay alguien aquí que todavía no le ha entregado su corazón al Señor, este es su momento. Allí donde está, entrégale su corazón al Señor. Póngase cuenta con el Señor y repita con nosotros la siguiente oración. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón esta noche. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por todos mis pecados. Por ser pecador me arrepiento. Te pido perdón. Padre, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados, en mi lugar. Me sustituyó en esa cruz. Él pagó el precio de mis pecados. Yo reconozco esta noche que de otra manera no hubiese podido ir al cielo. Porque esa es la razón por la cual tu Hijo, mi Dios, mi Salvador, vino a esta tierra para pagar el precio de mi salvación. Lo que yo no podía hacer, ahora puedo por medio de mi Salvador Jesucristo. Por eso te pido perdón esta noche, por la forma en la cual he conducido mi vida. Y te suplico, Padre Celestial, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames o cuando tú vengas, yo pueda gozar de la vida eterna, de esa salvación que tú has prometido para quienes te aman. Te doy gracias, te entrego esta noche todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí sentaditos con esta última oración. Papito Santo, usted es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y sabemos que usted nos ama. Confiando en esa promesa donde dice que usted como Padre Celestial, siendo un gran ejemplo, ejemplo eterno, dice que da mejores cosas que nosotros los hombres a nuestros hijos. Esta noche quiero orar por la iglesia, por la congregación. Papito, usted conoce las necesidades de ellos. Usted conoce
¿En qué áreas le necesitan? Necesitan de su favor. Necesitamos de su provisión, de su protección, de su amor, de su paz, de su fuerza, de su salud. Padre, del trabajo, el empleo, la provisión. Usted es nuestro Padre. Esta noche venimos a usted a entregarlo en sus manos. Confiamos en que usted va a traer una provisión. Confiamos en que usted nos va a sorprender y nos va a seguir mostrando que hace cosas que antes hacía. Que así como a muchos, a miles les proveyó el maná en el desierto, usted va a suplir la necesidad de las familias acá representadas, conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su voluntad. Y desde ya le glorificamos y le agradecemos. Y vamos a testificar, vamos a compartir con los hermanos esa bendición que usted nos dio. Pero por sobre todo, como usted lo enseñó esta noche, con nuestra familia. Gracias, papá, por ser tan bello con nosotros, por su amor, por su bondad, por esa salvación tan grande. Llévenos con bien hacia nuestros hogares y denos el privilegio de poder congregarnos una vez más. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse con nosotros a la Iglesia del Aire. Muy buenas noches.